Bienvenidos a una semana más de matemáticas. Vamos a dar un contenido que es continuación de la semana anterior. La semana anterior el tema se llamaba ángulos y esta vez vamos a trabajar con lo que es medida de ángulos. Entonces comenzamos con una pequeña explicación. Para encontrar la medida en grados se utiliza el transportador, instrumento para medir los grados de un ángulo. Usando la medida inferior se coloca el transportador de tal modo que la posición de 0 grados coincida exactamente con el eje X positivo y la posición de 90 grados coincida con el eje Y positivo del plano cartesiano. Y también utilizaremos la escala inferior y con ella podemos medir los ángulos. Veamos, aquí tenemos el transportador. Como pueden ver, el eje X coincide exactamente con la posición 0 si nos ubicamos en la escala inferior, que es la que está más interno en la numeración del transportador, y el eje Y. Muy bien, a esta llamaremos posición 0 o posición O. Bien, y a este rayo pues sería el rayo OP. Ahora, mida un ángulo de 55, de 80, de 90 y 145 grados. Entonces vamos a contar en dirección contraria a las manecillas del reloj. Si usted se recuerda que como estamos hablando de ángulos positivos, estos giran en dirección contraria a cómo se mueven las agujas del reloj. Muy bien, entonces nos desplazamos contando hasta 55, 10, 20, 30, 40, 50, y como es 55 pues contaríamos 5 espacios más de las pequeñas marcas que están entre cada número entero. Veamos, y ahí tenemos 55 grados. A este rayo lo vamos a llamar OQ. Ahora marcaremos 80 grados, siempre en dirección contraria de las manecillas del reloj. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Justamente donde está el 80, trazamos un rayo al que llamaremos OR. Y el ángulo de 90 grados, pues como es exactamente el eje Y vertical positivo, entonces ya lo tenemos marcado. Solo le colocaremos el rayo que sería OS. Y 145 grados, bueno, contamos 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 80, 90. Luego avanzaríamos hasta 140, entonces nos marcamos en 140, pero como se nos pide 145, de estas 10 marcas tomamos 5 de ellas. Y ahí tenemos el rayo que marca el ángulo de 145, lo llamaremos OT. Bien, esa es más una pequeña explicación de lo que se dio en la escuela y en parte del ciclo común de cómo marcar ángulos usando el transportador. Lo llamaremos como un conocimiento previo al que hemos estado recordando, así en menor escala, pues. Ahora, nombra todos los ángulos en posición estándar y también sus medidas. Primero, comenzaremos nombrando los ángulos en la dirección contraria a las agujas del reloj. Recuerden que si estamos hablando de ángulos en posición estándar o normal, es aquel que tiene el lado inicial en el eje X positivo y el lado terminal en uno de los cuadrantes. Muy bien, entonces comenzamos en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y aquí tenemos la medida del ángulo POQ. Esta simbología significa medida del ángulo POQ, o sea, el ángulo formado por P o Q. ¿Cuánto mide? 55 grados. Bien, tenemos el siguiente ángulo, POR. ¿Cuánto mide? Vean la amplitud, 80 grados. ¿Ok? Luego tenemos el ángulo POS, que es un ángulo cuadrantal, ya que queda en un eje cartesiano. Y ese valor es de 90 grados. Así tenemos también el ángulo POT, que es toda esta amplitud. Vean.
la medida del ángulo POT es 145 grados. Recuerden que en la clase anterior se dijo que para mencionar o nombrar los ángulos se nombran las tres letras que forman los rayos y el origen. Siempre se deja en la nomenclatura en el lado del medio la letra que representa el vértice del ángulo. Muy bien, ahora vamos a ver una nueva clasificación que de acuerdo a su medida en grados, los ángulos se clasifican en ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo? Su medida está entre 0 y 90 grados. También tenemos el ángulo recto. Es aquel que mide exactamente 90 grados. Tenemos el ángulo obtuso. ¿Cuánto mide un ángulo obtuso? Mide entre 90 y 180 grados. El ángulo obtuso mide entre 90 y 180 grados. Entre 90 y 180 grados. Y también tenemos el ángulo llano, que es aquel que tiene una medida exacta a 180. También tenemos el ángulo completo. En este caso no lo escribí, pero ya se asume que el ángulo completo es aquel que tiene exactamente 360 grados. Veamos, unidades de medida de ángulos. Tenemos lo que es el grado sexagesimal. ¿Qué es el grado? Bueno, el grado es la medida de un ángulo positivo determinado por 1 sobre 360 partes de una rotación completa o de una circunferencia. Recuerde que si usted toma una circunferencia y la divide entre 360 partes, cada una de esas partes es llamada grados. ¿Ven? Es llamada grados. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una circunferencia completa. Toda está marcada con 360 partes iguales. Cada una de estas líneas que apenas se aprecian, las que están contenidas entre cada número entero, es un grado y es una de 360 partes en las que se puede dividir una circunferencia. Entonces, esto es la definición de grado sexagesimal, que es la medida de un ángulo positivo determinado por 1 sobre 360 partes de una rotación completa de una circunferencia. Y dentro de los grados pues están las unidades de medida. Un grado se puede dividir en 60 partes llamadas minutos. Por eso es que decimos un grado es igual a 60 minutos. Vea esta simbología que es una comilla, representa minutos. También podemos decir que un minuto se puede dividir en 60 partes llamadas segundos. En 60 partes llamadas segundos. Y la doble comilla representa los segundos. Y también tenemos que, por lo tanto, un grado también equivale a 3600 segundos. Solo multiplique, si el grado tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, multiplique 60 por 60. Y ahí tenemos las unidades de medida del grado de sexagesimal. Bien, otra unidad de medida es el radián. ¿Qué es el radián? Es la medida de un ángulo positivo que interseca un ángulo de longitud 1 en la circunferencia unitaria. Es decir, cuando decimos de longitud 1, es porque estamos posicionados en una circunferencia cuyo radio es 1. Entonces, si el arco tiene longitud 1, que es el mismo radio, estamos hablando de que esa amplitud formada se llama un radián. Pero si lo queremos ver de una manera más general, un radián es el ángulo central de una circunferencia que abarca un arco de longitud igual que el radio de la misma. Que abarca una longitud igual que el radio de la misma. Entonces veamos una circunferencia. Tenemos un ángulo central. ¿Por qué un ángulo central? Porque el vértice está en el centro del círculo. Entonces, si trazamos dos radios y este radio forma sobre la circunferencia un arco R. Un arco. Entonces, la longitud del arco
Si es igual que el radio, estaríamos hablando de un ángulo con una medida de un radián, un ángulo con una medida de un radián. Entonces suponemos que si trazamos otro radio y el arco formado tiene 2 veces la medida del radio, entonces estaríamos hablando de 2 radianes. Y así, si trazamos otro arco, otro ángulo, o sea, otro radio, y el arco formado entre esos 2 radios tiene una medida que es igual a 3 veces lo que mide el radio, entonces estaríamos hablando de 3 radianes. Y esta es la segunda unidad de medida de los ángulos. Radianes se representa como RAD o simplemente se escribe una R minúscula como exponente en la cantidad. Muy bien. Y en conclusión se tiene que un radián es igual a 180 grados entre pi, lo que equivale aproximadamente a 57.3 grados. Recuerde que un radián es igual a 180 grados entre pi, o sea, entre 3.1416, lo que equivale a 57.3 grados. Muy bien, ahora pues vamos a ver las relaciones que hay entre grados y radianes, o las conversiones, de cómo podemos convertir nosotros grados a radianes y viceversa. Okay. Para convertir grados a radianes se multiplica la cantidad de grados por pi sobre 180. Para convertir grados a radianes se multiplica la cantidad de grados por pi sobre 180. Y aquí tenemos la fórmula. Radianes es igual a grados por pi sobre 180. Ahora, para convertir radianes a grados se multiplica la cantidad de radianes por 180 sobre pi. Y aquí está la fórmula. Grados es igual a radianes por 180 entre... Veamos algunos ejemplos. Encontrar las medidas en radianes de los siguientes ángulos. Y ahí tenemos la fórmula. Si quiero encontrar radianes, esta es la fórmula indicada. 225 grados. Entonces, aplicamos la fórmula. Decimos radianes, donde está teta grados, lo reemplazamos por la cantidad de grados, que es 225, multiplicado por pi sobre 180. Según la necesidad se va a utilizar el símbolo de pi, ¿verdad? Entonces decimos 225 pi sobre 180. Vemos que 225 sobre 180 se puede simplificar, es una fracción que se puede simplificar, ¿verdad? Y obtenemos la siguiente cantidad. 225 pi sobre 180 equivale a 5 cuartos de pi. 5 cuartos de pi. Muy bien, y esa sería la medida en radianes de ese ángulo. 5 cuartos de pi. Muy bien. El ángulo de menos 420, lo mismo. Cogemos la fórmula, reemplazamos el símbolo de grados por la cantidad de grados. Aquí tenemos menos 420 por pi sobre 180. Hacemos la multiplicación. Aquí sería menos 420 pi sobre 180. Luego simplificamos esta fracción, obteniendo menos 7 tercios de pi. Al simplificar menos 420 sobre 180, obtenemos menos 7 tercios de pi. Miren que como las dos cantidades terminan en 0, suprimimos el 0 y nos queda menos 42 sobre 18. Y a eso pues son múltiplos de 6, le extraemos la sexta parte y tenemos menos 7 tercios de pi. Y de esta forma hemos convertido ángulos medidos en grados, los hemos convertido a radianes. Muy bien. Encontrar la medida en grados de los siguientes ángulos. O sea, si nos están pidiendo los grados, significa que el ángulo viene dado en radianes. Y esta es la fórmula de grados. Grados es igual a radianes por 180 sobre pi. Por ejemplo, tenemos este ángulo, 11 pi sextos, son radianes. Debe entender que pi no es la unidad de medida de radián, pi es una cantidad. Te decimos, grados es igual a la cantidad de radianes, que es 11 pi sobre 6 por 180 sobre pi, como lo puede ver en la fórmula. Aquí multiplicamos 11 por 180, obtenemos 1980 pi sobre 6 pi. Luego eliminamos las cantidades de pi
y efectuamos esa división. Y obtenemos que ese ángulo de 11 pi sextos en radianes equivale a 330 grados. Tenemos un siguiente ángulo, 5 pi tercios. A ver, aplicando la fórmula, intercambiamos la cantidad de radianes, que son 5 pi sobre 3, se multiplica por la constante, que es 180 sobre pi. 5 por 180 es 900 pi entre 3 pi. Eliminamos las cantidades de pi y tenemos que que la cantidad de grados es igual a 330 grados. Y de esta forma hemos convertido ángulos medidos en radianes a grados y ángulos medidos en grados a radianes aplicando estas dos pequeñas fórmulas. Conversión de ángulos del sistema sexagesimal al sistema decimal y viceversa. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema sexagesimal es cuando el ángulo viene dado en grados, minutos y segundos. Entonces, como ejemplo, tenemos el siguiente: 63 grados, 10 minutos y 24 segundos. Y aquí está cómo se lee. La simbología de este pequeño exponente en forma de 0 significa grados. Este exponente en forma de una comilla significa minutos y el exponente en forma de dos comillas significa segundos. Por eso se lee 63 grados, 10 minutos, 24 segundos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es transformar este ángulo en decimal, en sistema decimal. Ok. Y ahí está. Convertir 63 grados con 10 minutos y 24 segundos. Y también vamos a convertir 136 grados, 35 minutos y 42 segundos al sistema decimal. Vamos al procedimiento. Se debe sumar la parte entera de los grados más la división de la cantidad de minutos entre 60, que tiene un grado, más la división de la cantidad de segundos entre 3600, que son los que tienen un grado. Ok, aquí tenemos el ángulo que vamos a convertir. Tenemos la parte entera, que son los 63 grados. Le sumamos la división de los minutos entre 60, más la división de los segundos entre 3600. Recuerden que estas unidades de medida las dimos al comienzo. Entonces efectuamos toda la operación y obtenemos que este ángulo es aproximadamente 63.1733 grados. ¿Ven? El procedimiento es bastante sencillo. Veamos el siguiente. Le sumamos a la parte entera de los grados, que son los 136 grados, y dividimos las siguientes divisiones. Dividimos 35 minutos entre 60 minutos, que tiene un grado, más 42 segundos entre 3600, que son los que tienen un grado. Y este ángulo es aproximadamente 136.595 grados. Ese es el ángulo en sistema decimal. Noten que en el sistema decimal no se incluyen los minutos ni los segundos. En cambio, en el sistema sexagesimal se incluyen, aparte de la unidad de grados, se incluyen los minutos y se incluyen los segundos. Muy bien. Avancemos un poco más en cuanto al contenido. Recuerde que este video pues te lo puedes reproducir las veces que sea necesario en caso de que tenga alguna duda acerca de algún tema. Muy bien, avancemos con el contenido y ahora vamos a ver una conversión del sistema del sistema decimal. Lo convertiremos al sistema sexagesimal. Ok. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero separamos la parte entera de los grados, o sea, los 70 grados. Luego, la parte decimal, que corresponde a 0.44, se multiplica por 60 para encontrar la cantidad de minutos. Veamos. Tenemos 70 grados, que son los enteros, y el 0.44 se multiplica por 60. Este resultado representará la cantidad de minutos. Por eso ven que al producto le estoy colocando la comilla. Muy bien, entonces tenemos 70 grados y el resultado de esta multiplicación nos da 26.4 minutos. Ahora, para encontrar los segundos, separamos la cantidad de minutos. Veamos, ya tenemos la cantidad de grados 70 enteros y ahora tomamos la parte entera de los minutos, o sea, el número 26. Le colocamos la comilla que indica minutos.
y a la parte decimal de los minutos se multiplica por 60 para obtener la cantidad de segundos. Entonces veamos, tenemos 70 grados, 26 minutos y el 0.4, este 0.4 lo tomamos y lo multiplicamos por 60 y este resultado sería la cantidad de segundos. Así que tenemos 70 grados, 26 minutos con 24 segundos. Y ahora hemos convertido un grado del sistema decimal al sistema sexagesimal. Veamos otro ejemplo. Expresar 125.15 grados al sistema sexagesimal. Separamos la parte entera de los grados, que son 125. El decimal, que es 0.15, se multiplica por 60, que representa la cantidad de minutos. Entonces veamos. Ahora tenemos 125 grados, 9 minutos. Ahora, noten que los minutos quedaron también enteros. Noten que los minutos también quedaron enteros. En este caso, pues no tenemos fracción decimal en minutos para poder encontrar lo que es la cantidad de segundos. Por lo tanto, escribiremos 125 grados, 9 minutos y 0 segundos. Recuerde que la fracción de minutos no quedó con decimal, entonces quedó entero. Por lo tanto, no tendríamos ese decimal para poder trabajar como en el ejercicio anterior para encontrar la cantidad de segundos. Y esta sería nuestra respuesta: 125 grados, 9 minutos, 0 segundos. Ok. En base a lo anterior, pues vamos a tomar todo ese conocimiento y lo vamos a unir a esta parte que se llama cálculo de longitudes de arco, ángulos centrales y radio. Vamos a ver, ¿qué es un ángulo central? Es un ángulo cuyo vértice está en el centro del círculo. Si en el ángulo central θ de un círculo de radio r sostiene un arco de longitud s, entonces la medida en radianes de θ está dada por, veamos, θ es igual a S sobre R. Este es ángulo central, tal y como dice la definición, que si el ángulo central θ de un círculo de radio R subtiende un arco de longitud S, entonces la medida en radianes de θ está dada por S sobre R. La medida en radianes de θ está dada por S sobre R. Donde vemos la figura. Recuerde la definición de radián. Decíamos que radián es igual a... o se representa en un círculo cuando dos radios forman un arco cuya longitud es igual al radio. Pero en este caso no necesariamente va a ocurrir eso. Lo que vamos a buscar aquí con esta fórmula es la medida S de este arco formado por estos dos radios. Entonces, cuando un ángulo central, sus radios subtiende o forma un arco de medida S, entonces la medida del ángulo central se puede calcular dividiendo la longitud de ese arco entre la medida del radio. θ es el ángulo central, R es el radio del círculo y S es la longitud del arco que acabo yo de mencionar. Eso. Ahora, a partir de esta fórmula nosotros podemos encontrar otras fórmulas más. Por ejemplo, si deseamos encontrar la longitud de arco, que significa S, esa es la longitud de arco, pues hacemos un pequeño despeje y solo multiplicamos el ángulo central por el radio. Ahora, si deseamos encontrar la medida del radio, pues hacemos otro despeje, ¿verdad? Hacemos otro despeje en la fórmula, en esta que tenemos aquí, ¿bien? θ pasa a ir abajo de S, y ahí tenemos que R, o sea radio, es igual a longitud de arco entre ángulo central, y ahí tenemos tres pequeñas fórmulas que nos pueden ayudar en este importante contenido. Ahora, los conceptos de ángulo central, arco, son muy útiles para describir el movimiento circular uniforme de un móvil, es decir, que recorre una trayectoria con rapidez, una trayectoria circular con rapidez constante. Veamos, la velocidad inicial es la rapidez con la que se mueve un móvil
a lo largo de una trayectoria circular. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Medidas, o sea, SI, es metros por segundo. Veamos cómo calculamos la velocidad lineal. Sería la longitud de arco entre el tiempo, es decir, sería la longitud que recorre el arco, sería la longitud del arco que recorre ese móvil y el tiempo que le toma en hacer ese recorrido. Por lo tanto, velocidad lineal en el movimiento circular uniforme es longitud de arco entre tiempo. Y también aparece lo que es la velocidad angular. Se refiere a la rapidez con la que cambia el ángulo central en radianes, conforme a un móvil que se desplaza en una trayectoria circular. Es decir, que si un móvil se desplaza a través de una trayectoria circular, el ángulo central va a ir cambiando. Entonces lo que representa este concepto es la velocidad angular. ¿Con qué rapidez cambia el ángulo central a medida que un móvil se desplaza en una trayectoria circular? Su fórmula sería velocidad angular, que es W, es ángulo central entre el tiempo. O sea, el tiempo que le toma al ángulo central hacer ese cambio. Esa es la velocidad angular. Sus unidades de medida en el sistema internacional es el radián por segundo, o sea, RAD sobre S, pero también se expresa en revoluciones por minuto. Una revolución por minuto equivale a 2pi sobre 60 radianes por segundo. Esa es la unidad de medida de la velocidad angular en el sistema internacional. Ahora, muy importante en esta introducción de esta fórmula, si se conoce la velocidad angular W y el radio R, se puede establecer también una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Se podría decir también que conociendo esos datos nosotros podríamos calcular la velocidad lineal de la forma multiplicando W por R, o podríamos encontrar la velocidad angular dividiendo velocidad lineal entre radio. Esta es la gráfica que representa la velocidad angular. Vemos que tenemos un arco formado por un radio R y un arco S. Bueno, y el arco es S. Entonces, la velocidad, suponga que donde está el cursor es el móvil y se desplaza a través de ese arco. Entonces, la rapidez con la que este móvil recorre este arco sería velocidad lineal y está definida como la longitud de arco entre el tiempo que le toca ir a través de toda esta trayectoria al móvil. En cambio, la longitud angular se interpreta de la forma como, suponga que estamos aquí en este radio y el móvil comienza a transitar por esta trayectoria circular, entonces la velocidad angular sería el cambio que experimenta desde esta posición, el ángulo θ, hasta la nueva posición. Entonces, ¿con qué velocidad cambió ese ángulo? Y se puede calcular dividiendo velocidad lineal sobre R o dividiendo θ sobre t, que es ángulo entre tiempo. Muy bien, ejercicios. Ahí tenemos el compendio de fórmulas, vean. Ángulo central es longitud de arco sobre radio. Longitud de arco es igual a ángulo central por radio. Radio es igual a longitud de arco sobre ángulo central. Velocidad lineal es longitud de arco sobre tiempo. También se puede calcular como velocidad angular por radio. Y velocidad angular es ángulo central entre tiempo o velocidad lineal entre radio. Veamos. Encuentre la medida del ángulo central que subtiende un arco de 3 pies de largo en una circunferencia de 20 pulgadas de radio. Da la respuesta del ángulo en grados y radianes. Esta es la figura. Note que en la figura hay algo que no concuerda, que la longitud de arco está dada en pies y la longitud del radio está dada en pulgadas. Es decir, no tenemos las mismas unidades de medida
para la longitud, así es que hacemos una conversión de unidades de medida. Convertimos las unidades de medida, sea las pulgadas a pies o los pies a pulgadas. Las dos respuestas sería lo correcto. Veamos. 3 pies. Recuerde que un pie tiene 12 pulgadas. ¿Ok? Entonces cancelamos las unidades de pie y nos quedan pulgadas. Y la operación sería 3 por 12, 36 pulgadas sería la longitud de arco. Entonces ahora aplicamos la fórmula de longitud de arco. Perdón, la fórmula de ángulo central, que es lo que nos están pidiendo, que sería longitud de arco entre radio. Así que decimos, la longitud de arco serían 36 pulgadas y la medida del radio son 20 pulgadas. Eliminamos las unidades de pulgadas y ahí tenemos la cantidad de radianes, 36 entre 20. Significa que este ángulo central, θ, tiene una medida igual a 1.8 radian. Pero el ejercicio no acaba ahí porque nos pidieron que este dato esté expresado en radianes y en grados. Si usted se fija, ya está en radianes. Ahora procedo a convertirlo a grados. Muy bien. Y esa es la fórmula para pasar radianes a grados. Grados es igual a radianes por 180 entre pi. Entonces, como yo veo que el dato de radianes está en forma decimal, hago lo siguiente. Planteo la fórmula 1.8 por 180 entre pi. Note que anteriormente en los ejercicios la cantidad de radianes venía expresada con un producto de la cantidad de pi. En este caso no lo tiene. Por lo tanto, haremos lo siguiente. 1.8 por 180 entre el valor aproximado de pi, que es 3.1416. Vuelvo a repetir. 1.8 por 180 entre el valor aproximado de pi, que es 3.16. ¿Por qué uso el 3.1416? Bien, porque en la cantidad de radianes no aparece expresado con la simbología de la cantidad de pi. Entonces, por eso usamos el valor aproximado de pi, que es 3.1416. Y ese dato nos va a dar aproximadamente a 103.13 grados. Esa es la medida en grados del ángulo central y 1.8 radianes del ángulo central. Veamos otro ejercicio. Aproxime la longitud de arco sostenido por un ángulo central que mide 50 grados en un círculo de 8 metros de radio. Ok, aquí están las fórmulas. Primero, como vamos a encontrar la longitud de arco, es θ por r. Recuerde que θ está dada en radianes. Θ está dada en radianes, por lo tanto, convertimos los 50 grados del ángulo a radianes con la fórmula que dice radianes es igual a θ por pi sobre 180. Ok, entonces sería θ grados. Sería radianes es igual a 50 grados por pi sobre 180. Multiplicamos 50 por 3.1416 y luego lo dividimos entre 180 y obtenemos que el ángulo central en radianes sería igual a 0.87 radianes aproximadamente. Una vez que ya tengo la cantidad de radianes, aplico la fórmula de longitud de arco. Aquí la tenemos en este pequeño rectángulo de fórmulas y sustituimos. S es igual a 0.87 radianes por 8 metros que mide el radio. Por lo tanto, la longitud aproximada de ese arco sería 6.96 metros. Listo, y ahí tenemos ya la longitud de arco. Bien, ahora haremos un pequeño ejercicio usando las unidades de medida de la velocidad angular. Un disco gira a 45 revoluciones por minuto. Nos pide, calcule el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Bien, este ejercicio se podía resolver por una fórmula de 3 o con razones, pero para cumplir con el objetivo del tema, que es el uso de las fórmulas de la longitud de arco, velocidad angular, velocidad inicial, entonces comenzaremos primero. Bueno, el objetivo aquí sería utilizar la velocidad angular, que es W igual a ángulo central entre tiempo, y luego despejaríamos para tiempo porque es lo que nos están pidiendo. Primero convertimos la unidad de medida de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Veamos.
45 revoluciones por minuto. Lo multiplicamos por, como la idea es que la revolución se transforme en radian, primero vamos a eliminar las revoluciones. Así que decimos abajo del factor de conversión escribimos una revolución que equivale a 2pi. Recuerden que un círculo, una rotación completa de un círculo es igual a 360 grados. Pero, como estoy trabajando con velocidad angular, el 360 grados no me ayuda mucho, así es que lo expreso en radianes. Usted hace la conversión de 360 grados, que es una rotación completa en un círculo, y se va a dar cuenta que es igual a 2pi. Entonces, ¿qué sucede? Luego, multiplicamos la unidad de medida de tiempo. Recuerde que el objetivo es encontrar radianes por segundo. Aquí eliminaríamos las revoluciones y al quedarme 2pi ya sabemos que estos son radianes. Ahora lo que tendría yo es que encontrar la unidad de segundo. Entonces los minutos los convertimos a segundos. Y para poder eliminar los minutos en el factor de conversión, arriba colocamos un minuto y abajo su equivalencia, que son 60 segundos. Y comenzamos a suprimir las unidades que ya no nos interesan. Revoluciones por revoluciones se eliminan, minutos con minutos se eliminan. Y nos queda que la velocidad angular es igual a 45 por 2pi radianes, que es la unidad de medida de este ángulo, entre 60 segundos. Y esto equivale aproximadamente a 4.71 radianes por segundo. 4.71 radianes por segundo. Ok. Como ya tengo la velocidad angular en la medida adecuada, ahora aplico la fórmula. Fíjense bien. De la fórmula de velocidad angular se despeja para tiempo. La velocidad angular es igual a ángulo central entre tiempo. Luego, este tiempo iría a multiplicar por W. Y para despejar para tiempo, ese W pasaría a dividir abajo de ángulo central. Y ahí tenemos la fórmula de tiempo. Tiempo es igual a T a ángulo central entre W. Y ahora reemplazamos. La unidad de medida sería la siguiente. 2pi radianes. ¿Por qué utilizo 2pi radianes como ángulo central? Ok. Recuerde que estamos calculando el tiempo que le tarda a este disco en hacer una rotación completa. Y una rotación completa describe un círculo con una circunferencia de 360 grados, pero los grados no me ayudan mucho, así es que utilizaremos el equivalente a 360, pero en radianes, que es 2pi, entre la velocidad angular, que es 4.71 radianes por segundo. Eliminamos los radianes y nos quedan los segundos. Así es que el tiempo aproximado en que le toma a este disco dar una vuelta completa es aproximadamente 1.33 segundos. 1.33 segundos. Muy bien, jóvenes, hasta aquí llega el tema de la semana. No olviden trabajar en sus asignaciones y entregarlas en el tiempo indicado. Así es que estaremos de vuelta en la próxima semana con otra temática de importancia para su crecimiento en cuanto al conocimiento de matemáticas para esta clase. Así es que ha sido un gusto y hasta la próxima.